Vamos a Lucas capítulo 8, amén. Lucas capítulo 8. Inédito que vamos a estudiar Lucas hoy, amén. Acá en Lucas capítulo 8, vamos a continuar. Si tú nos dices que estamos estudiando juntos el Evangelio de Lucas, amén. Y hoy vamos a continuar Lucas capítulo 8 después de la parábola de las semillas, amén. Lucas capítulo 8, versículo 16. Lucas capítulo 8, versículo 16. Jesús dice: nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija y ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni hay nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongo mucha atención. Al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. Me encanta. Jesús estaba contando varias parábolas, y después de la parábola de las semillas, acá, Jesús empieza hablando. Nadie enciende una lámpara. A los que nacieron después de 2000 acá, probablemente nunca escucharon esas lámparas de gas, de gasolina que tenían antes, ¿no? Que tú despertabas todo negro acá por dentro de la nariz. Pero antiguamente utilizaban lámparas que se quemaban las cosas para utilizar después de que el sol se vaya. No tenía postes en la calle. Wow. Algo que para muchos de nosotros quizás como, wow, sí, pasaba eso. Pero Jesús está apelando a cosas obvias. Nadie va a encender una lámpara de gastar el aceite que está ahí para esconderla. No tiene sentido hacer algo así. Jesús apela, se dice apela, ¿no? En español, a cosas obvias. Inmediatamente después que Jesús habla de algo tan obvio que no se puede poner una lámpara debajo de la cama, Jesús empieza a hablar. El que piensa que oculta pecado, en realidad no tiene sentido eso, porque todo vendrá a la luz. Vamos a Lucas capítulo 12, hermanos. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 1. Contigo, hermano. El título de la prédica de hoy es: hablemos de lo obvio. Amén. Hablemos de lo obvio. Lucas capítulo 12, el versículo 1. ¿Estamos ahí? Por favor, no crean aleatoriamente lo que se predica. Confíen en las escrituras. Como bereanos, amén. Siempre confiriendo. Lucas capítulo 12, versículo 1 dice: mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos y habló: cuídense de la levadura de ¿quiénes? O sea, de la hipocresía. Es una metáfora, obviamente. Levadura es algo que tú pones un poquito en la masa y tiene un impacto gigantesco. Solo un poquito de hipocresía en mi vida y en tu vida, eso destruye todo. Y Jesús explica eso. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Si Jesús estuviera en el siglo XXI, añadiría: todo que vieron en incógnito se dará a conocer. No hay nada oculto a los ojos de Dios. El versículo 4 dice: a ustedes, mis amigos, hablando con los discípulos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. Les voy a enseñar más bien a qué deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. ¡Wow! Pero fulanito que me invitó, yo pensé que iban a hablar que Jesús me ama, que Jesús me acepta como quiero, y estoy aquí haciendo que todo va a venir a luz. Es un principio bíblico, hermanos. Como casualmente nos tocaba hablar de Lucas capítulo 8, a continuación estamos sacando todos los nutrientes de la palabra de Dios. Amén. Y acá Jesús una vez más está hablando al principio de que no tiene sentido, debe ser algo obvio para mí y para ti también,
que no existe ocultar pecado. Debe ser obvio. En Brasil se dice, mentiras tienen piernas cortas. Yo estaba pensando en esto, hablé eso con una hermana esta mañana, y la hermana, no tiene sentido eso, ¿no? De hecho, no tiene sentido. No, pero, ¿qué significa eso? Que todo eventualmente viene a la luz. No sé si hay un dicho sobre la mentira acá en Bogotá, pero en Brasil se entiende, incluso por proverbios urbanos, que todo eventualmente viene a la luz. Después de una semana, después de 10 años, todo viene a la luz. Danilo, pero ¿y tal fulanito que se cayó de la fe, pobrecito? No es que alguien cae de la fe, tal persona pensó que creía que podía engañar a Dios y Dios corta. Existe un principio que debe ser obvio para ti y para mí. Todo viene a la luz. ¿Sabe qué personas religiosas más temen, más como que les da como un miedo absurdo? Que todo que realmente está aquí dentro de su vida sea expuesto. ¿Por qué está hablando? Porque yo vivía como esa persona religiosa y muchos de ustedes también vivieron como esa persona religiosa. Toda mi vida hasta los 20 años. Antes que me invitaran a la Biblia, estudiar la Biblia, yo iba por una iglesia todos los fines de semana, 2 veces, a veces 3 veces por semana. Estaba ahí, gloria a Dios, llorando, emocionado, pero salía ahí, peleaba con mi mamá, peleaba con mi hermano, estaba viendo pornografía, vivía una vida hipócrita. Y cuando me invitaron para estudiar la Biblia y hablar de esa escritura, ellos empezaron a ser abiertos con sus temas. Yo estaba como, wow, qué osado eso, es real. Después el otro hermano empezó a ser abierto. Yo estaba como, wow. Cuando entendí que el tercer hermano estaba siendo abierto, ya entendí que, ok, le va a tocar a mí ser abierto eventualmente. Pero fue la primera vez que sentí que estaba lidiando con pecado de verdad. Y no solamente hablar, Dios, tú eres bendita sea la roca, la vemos, pero vive una vida podrida por dentro. Entendamos algo que debe ser obvio para nosotros, hermanos. Todo viene a la luz. Si ocultamos pecado como yo acostumbraba a hacer, o si es eso que estamos haciendo, entendamos que Jesús explica acá, es un concepto de temer más que personas piensen de ti, que Dios piensa de ti, porque Dios ya lo sabe. Pero ¿qué es el máximo que alguien que tú vas a ser abierto para buscar ayuda de cambiar eso? ¿Qué es el máximo que esa persona puede hacer? De acuerdo con Jesús, matarte. Pero ¿sabes qué es el máximo que Dios puede hacerte? Matarte y echarte el wow. Es literalmente eso que Jesús dice. Entendamos un primer punto, hermanos. Primer punto. Obvio que todo siempre viene a la luz. Debe ser obvio que todo siempre viene a la luz. Mi pregunta para ti: ¿quieres servir a Dios de verdad? Piensa en la respuesta de eso. Sinceramente, ¿quieres servir a Dios? No tienes que servir a Dios. Pero si su respuesta es sí, busca lidiar con tus pecados. Y entienda que eso eventualmente vendrá a la luz y pide la ayuda de las personas que quieren ayudarte con los estudios bíblicos. Si realmente quieres servir a Dios de verdad. Jesús apela por el obvio en ese primer punto, hermanos. Y no siempre algo obvio es puesto en práctica. En Brasil, voy a dar un ejemplo. Para sacar esta licencia para manejar, ellos tienen un examen teórico y un examen práctico. Debe ser así aquí también, imagina, ¿no? Pero a los que tienen licencia para manejar, no sé cómo es ese examen acá, pero las preguntas que tienen allá en Brasil son cosas obvias. Son cosas como tú tienes que ser como, no sé, cómo, para equivocarse con esas preguntas. Voy a dar un ejemplo de esas preguntas. Pregunta número 1. Cuando te acercas a un cruce con un semáforo y está amarillo, ¿qué debes hacer? Opción A, debes acelerar más rápido que puedas. Opción B, debes empezar a reducir la velocidad hasta parar. ¿Cuál será, no? Opción C, debes tocar el claxon con fuerza y acelerar fuerte. Y opción D, puedes seguir tranquilo incluso en el rojo. Es como, es obvia la respuesta. Aunque tú no has estudiado nada, pero ¿qué las personas están haciendo en los cruces de semáforos? Es algo obvio en teoría, no implica que estamos poniendo en práctica.
Algo como discípulos entendemos, incluso fines de echar la Biblia, de nuevo, la Biblia que debe ser la manera que debemos acercarnos a Dios. Es incluso aburrido que de quitar, obvio que es eso. Pero ¿cómo estamos buscando a Dios? Con nuestros sentimientos, de acuerdo con lo que mi abuelita me enseñó, de acuerdo con la Biblia. Queremos servir a Dios, pero nos encanta hablar de las novelas. Pero cuando se escucha la palabra de Dios, me da sueño. O sea, es como algo obvio que, wow, quiero servir a Dios, quiero hacer cosas para Dios. Tenemos que ser condicientes y congruentes con lo otro, entonces. Primero punto, entendemos que todo siempre viene a la luz. ¿Amén? ¿Cuál es otras cosas obvias? La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. Pero ¿por qué muchos de sus discípulos están tristes? Algo obvio necesita ser puesto en práctica. O el discípulo tiene la correcta perspectiva sobre el discipulado y busca el discipulado. Debe ser algo obvio eso. Pero ¿cómo están siendo nuestras relaciones de discipulado? Entendamos un principio, hermanos. Todo viene a la luz. Segundo punto, regresemos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Vamos a ver acá el versículo 19. ¿Estamos ahí? Lucas 8, 19. Dice así. Contigo, hermano. Estaba en el capítulo 9. Ahora sí. Dice, la madre y los hermanos de Jesús. Danilo, espera, ¿Jesús tenía hermanos? Sí, pero María no era perpetuamente virgen. Creo que en tu Biblia está escrito hermanos de Jesús. Entonces, significa que Jesús tenía hermanos. María fue increíble y era virgen cuando dio a luz a Jesús. Pero después María era casada con José y tuvo hijos. Tuvo intimidad con José. Sí, funciona así. Y después tuvo hijos. Tanto que a Santiago, que escribe la carta de Santiago, era medio hermano de Jesús. Probablemente tenía algunos rasgos de Jesús y de María también. Pero la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo. Pero como había mucha gente, no lograban acercarse. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó. Mira que Jesús les contesta. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Cómo ustedes creen que la madre y los hermanos de Jesús se sentían escuchando eso? Para pensar un poquito, vamos a la escritura paralela que está en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 20. Marcos 3, 20. ¿Estamos ahí? Dice así. Luego entró en una casa y de nuevo se congregó tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Cuando tú no puedes comer en la casa es porque había mucha gente, ¿no? Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Estamos llamando a Jesús de loco porque estaba muy radical predicando la palabra de Dios con mucha gente. ¿Cómo creen que Jesús se sintió cuando su mamá y sus hermanos estaban hablando que estaba fuera de sí? No sé si ya te hablaron a ti, tú estás loco. ¿Cómo te sientes cuando te dice eso? Si es una persona aleatoria en la calle es como, está borracho, como no me importa. Pero cuando tu mamá es como, eso duele un poquito. Bueno, pasa la situación que Jesús expuso unos demonios. Acá vamos a entrar al versículo 31. Dice así, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó la mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace, no que cree, cualquiera que practica la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cómo se diría acá, no? ¿Cómo creen que la madre de Jesús se sintió escuchando eso? Esa es una enseñanza difícil. ¿Por qué? No sé si escucharon eso. Familia en primer lugar. Obvio que familia es en primer lugar. De acuerdo con Jesús, no. Pero
pero Danilo, tú estás predicando que no tengo que está mal poner mi familia en primer lugar. Si tú tienes un problema con eso, no tienes problema conmigo, porque está en tu Biblia también. Jesús dice, ¿quién es mi familia de verdad? Son los que hacen la voluntad de Dios. Cuando yo vi la primera vez la escritura, estaba como, wow, ¿qué Biblia es esta? ¿Qué versión? Quiero mi ver en el griego. Yo quiero no concordar con eso. Porque tenemos paradigmas en nuestras vidas, ¿no? Tienes paradigmas también, ¿no? Acá. No sé si he escuchado eso también. Sea una persona buena y tú vas a estar bien con Dios. Y eso es bíblico. ¿Qué escritura que habla que sea una persona? Jesús incluso dice en Marcos 10, 20, nadie es bueno. Solo Dios es bueno. Pero como una persona está bien con Dios, no se trata de ser una persona buena, porque tú nunca podrás ser bueno. Nosotros como discípulos, tú no eres nada más justo que cualquier otra persona que no sigue a Dios. Tú eres la persona justificada. Y por ser una persona perdonada, tú puedes tener acceso a la gloria de Dios. Pero nadie es bueno. Es un paradigma que tenemos. O no sé si escucharon también, todos somos hijos de Dios. Predica, varón, por favor. En Juan 8:40, Jesús llama a personas que habían creído en Él de hijos de Satanás. Uy, mismo, ¿no? Porque no estaban poniendo en práctica. Creían en Él, pero no ponían en práctica. ¿Por qué estamos viendo esos puntos, hermanos? Hay cosas que deberían ser obvias para nosotros, que Jesús las enseña con toda normalidad porque era obvia para Él. Pero fue difícil. Jesús pasó por cierta oposición, tanto que su mamá le llamó de loco, básicamente, pero porque perseveró. Sabemos que en Hechos 1, su mamá se volvió una discípula verdadera, sus hermanos se volvieron discípulos verdaderos. Y gracias a Dios por causa de eso, porque discípulos también perseveraron. Puedo mencionar a la familia de varias personas, puedo mencionar a la familia de Andrés, que perseveró al principio, pero después su hermano se volvió discípulo, después su mamá se volvió discípula, amén. Puedo mencionar a Carol, mi esposa. Mi suegra es una discípula, pero inicialmente le estaban llamando le hicieron como lavaje cerebral. Pero porque perseveró, Vamos, Carol. hoy su familia física es su familia también espiritual. Entendemos algo obvio. Segundo punto, hermanos. Obvio que el reino de Dios viene en primer lugar. Debe ser obvio para ti y debe ser obvio para mí, así como era obvio para Jesucristo. Amén. Sí, hermano. Sabía, también estaba meditando ayer. Sacrificios, por la propia semántica, por lo que significa hacer un sacrificio, es algo difícil, ¿no? Si tú vives en Suacha y te ofrecen empleo en Suba, ¿tú irías allá? Uy, es difícil, ¿no? Por eso te ofrecen 5 millones por mes. Es distinto, ¿no? Ahí sí, es como... Y se vuelve algo obvio de la nada, algo sacrificial, porque vale la pena, se vuelve obvio. No, yo no entiendo ese principio. Yo tengo que poner mi familia espiritual, ¿es mi familia física? Sí, pero si es para vivir 2 años fuera, estudiando en Canadá, la familia entera está así. No, sacrificio es para su propio bien. Y es incluso elogiado. Y mi hijo no está con la familia esta Navidad, pero está en Canadá, porque va a tener un buen futuro. Incluso sacrificios. Si entendemos el valor de por qué estamos haciendo, por qué debemos poner el reino de Dios en primer lugar, debe tornarse algo obvio para cada uno de nosotros. Amén. Tercer y último punto. Obvio que empieza como obvio, ¿no? Que confianza se mide en la prueba. Obvio que confianza se mide en la prueba. Tú puedes ser un jugador de fútbol que pasó 5 años o 4 años todos los días pateando ahí 1000 veces para ser un excelente tirador de penales ahí. Pero ¿dónde eso se mide si tú eres un buen tirador de penales?
¿En los entrenamientos? Claro que no. En el partido, cuando es necesario. Tú puedes estudiar 10 años como un doctor para ser un increíble médico. Y a veces estudio incluso más de 10 años, ¿no? Pero y tú has ya hecho un montón de exámenes, sacado 10 en todo, tú has sacado los mejores puntuajes de todas, tú has practicado los cerdos, no sé si se practican los cerdos acá también. En Brasil ellos hacen cirugías en corazones de cerdos, ¿no? Para practicar. Es bueno que practiquen no en humanos antes, ¿sabes? Pero imagina, no practicar en uno, ¿no? Pero imagina, el gran día, tu primera cirugía, y creo que no puedo, y tú desistes. Todo el conocimiento se mide en la prueba. Todo que escuchamos de la palabra de Dios no se mide acá, no se aplica a ese momento, porque tú no estás siendo probado en ese momento. Pero cuando te ofrecen un empleo que te paga muy bien, pero que tienes que sacrificar un domingo para Dios, un intersemanal, ahí se aplica si tú realmente crees de priorizar el reino de Dios o no. Vamos por ver por qué estamos hablando de eso. Regresemos a Lucas capítulo 8. Versículo 22. ¿Estamos ahí? No, bro. Dice así, Lucas 8:22. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrió un gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tormenta se apaciguó y quedó todo tranquilo. Y Jesús nos dice como, calma chicos, mira que Jesús dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Debería ser algo obvio. Es una pregunta de espanto que Jesús está haciendo acá. ¿Dónde está la fe de ustedes? Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún los vientos y el agua y le obedece? Y pongámonos en los zapatos de los discípulos. Probablemente yo estaría muerto de miedo también, ¿no? Y está como una locura, pero se olvidaron. Jesús acaba de resucitar a un chico 3 capítulos atrás. Jesús ya había hecho tantos milagros delante de ellos y ahora estaban desesperados, sin esperanza. Es fácil confiar en Jesús cuando estás disfrutando en la boda en que multiplica y transforma el agua en vino, porque no se mide ahí confianza en Dios. Pero en la tempestad ahí es distinto. Pero es ahí que cuenta. Es una prueba que se mide si confiamos o no en las palabras de Dios. Es una prueba. ¿En qué situación es más fácil confiar en Dios? ¿Cuando estás acá calentando la silla del servicio? ¿O cuando estás siendo tentado con tentación sexual? ¿O cuando estás siendo probado y con persecución de tu familia? Tú quieres hablar duro porque te hablaron duro, pero tú tienes que dar la otra mejilla, pero es ahí que cuenta. Es una prueba. Es cuando tu sangre está caliente, de miedo, de enojo, de cualquier otra cosa. Es ahí que vale lo que tú has escuchado de la palabra de Dios. Entendamos eso. Tú no tienes que confiar en Dios. No tienes que confiar en Dios. Pero si tú quieres decir que eres un discípulo verdadero de Jesucristo, debe ser obvio para ti y para mí que es en la prueba que se mide si confiamos en Dios o no. Vamos a 2 Crónicas, capítulo 14. Vamos. Segunda Crónicas, capítulo 14. ¿Estamos ahí? Sí, hermano, contigo. Lloré para que hiciera calor y sol el día de hoy, pero creo que está muy calor. Oré muy fuerte, ¿no? ¿Estamos ahí? Segunda Crónicas, capítulo 14. Yo leí eso con los hermanos, pero quiero repetir con todos acá, amén. Contexto de esta situación. Asa, son varios nombres parecidos. Entonces, Asa era el rey de Judá. Y Baasa, igual pero con una B, era el rey de Israel.
Amén. Tengamos eso presente. Versículo 2. Segunda Crónicas 14, 2. Dice así: Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Se deshizo los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas, derribó las imágenes de la diosa Aserá. Fue increíble que Asa hizo entonces. Versículo 8. Asa contaba un ejército de 300,000 soldados de Judá, los cuales portaban unos escudos grandes, y 280,000 benjamitas. Entonces había como unos 500,000 soldados. Muy bien, capítulo 9. Será el husita marchó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra, y llegó hasta Maresá. Está un poco difícil la situación. 500,000 versus 1,000,000, y ellos tienen caballos de guerra, nosotros no tenemos. Ok, estaba difícil la situación. Versículo 11. Allí Asa invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. El Señor derrotó a los husitas cuando esos lucharon contra Asa y Judá, y los husitas huyeron. Básicamente, ¿qué estamos hablando acá? De un rey que acaba de ser rey, pero que ya está viendo oposición, llamado Asa. En vez de hacer de su manera, él invoca a Dios y Dios se opone. Dios agarra sus dolores consigo mismo y se opone y lucha por ellos, y ellos ganan. Vamos a dar unos 30 años de la vida de Asa. Vamos al capítulo 16. Vamos, hermano. Capítulo 16, versículo 1, dice así: En el año 36 del reinado de Asa, Baasá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos un pacto entre tú y yo. No fue a buscar a Dios. Él estaba como: ¿cómo puedo resolver eso? Estoy siendo atacado, ya sé qué voy a hacer. Voy a contratar apoyo del rey vecino, Ben-Hadad. Incluso agarra tesoros del templo de Dios para pagar por ese favorcito, ¿no? Y versículo 3: hagamos un pacto entre tú y yo, como hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Anula el pacto con Baasá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Saltemos versículo 7. En esta ocasión, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los husitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos. Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos. Estaba recordando que había pasado en el pasado. Amén. En tus manos, porque en esta ocasión tú confiaste en Él. El Señor recoge con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Asa se enfureció contra el vidente por lo que dijo, y lo mandó encarcelar. Mira, este rey que fue increíble en el principio de su vida, ahora está siendo necio de confiar en el otro rey. Incluso está oponiéndose, no contra Dios, porque tú no puedes oponerte contra Dios, sino contra el mensajero. Quizás no te guste ese mensaje, pero una vez más, estoy leyendo lo que está escrito incluso en tus manos. Pero no se trata de mensajero. Asa se puso y le puso en la cárcel. En ese tiempo Asa oprimió también una parte del pueblo. Versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies, y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. En el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Confianza en Dios se aplica en las pruebas, hermanos. Asa confió en Dios y fue increíble, y todo el reinado disfrutó de eso. Incluso Dios peleó por ellos, pero no existe algo como un currículum espiritual. Como: wow, Danilo, pero gracias, los estudios bíblicos no se aplican a mí, pero en el pasado, yo glorifiqué a Dios con mi vida. Como un diploma así, ¿no?
No existe un currículum espiritual. Asaf fue increíble lo que él hizo, pero al final de su vida él no confió en Dios. Y Dios incluso llama de confiar en Dios con ser fiel a Dios. Él trató de hacer de su manera. Y logró inicialmente, pero después explotó en su cara la situación. ¿Cómo se aplica a nosotros, hermanos? Una vez más, confianza en Dios se mide en la prueba. Fue increíble. Esta semana estaba pasando tiempo con Duvernay y Silvani, ¿no? Y Duvernay estaba en uno de esos días que, ¿sabe que ya es mitad del mes y ya se fue tu plata? Y tú estás contando las monedas, así, está difícil, ¿no? Pero hay cuentas que pagar. Y Duvernay estaba como, Dios, no hay que hacer. Solo tengo que poner mis rodillas en el piso. Dios, ayúdame. En el mismo día, Duvernay trabaja en, ¿cómo se llama? Banti, ¿no? Para hacer servicios así en el gas. Y un cliente le dio una propina de 200,000. Es como súper normal, ¿no? Todo 200,000. Pero ¿cuál es el principio por detrás, hermanos? Él podría, ¿sabes qué? Voy a hacer unas horas extras este domingo porque tengo que ser sabio. Tú puedes resolver las cosas de tu manera, como tú defines que deben ser resolvidas. Tú puedes hacer un acuerdo con él. Tú puedes resolver de tu manera. Pero es en la prueba que tu confianza, que tú dices, que yo digo, tener en Dios, es ahí que se mide. Y si tú confías de hecho, Dios lucha por ti. Hay una hermana en Estados Unidos, eso fue en año retrasado, 2021. Wow, qué locura, ya es. Retrasado, 2021. Esta hermana también estaba compartiendo las buenas noticias, ¿no? Una madre soltera con 3 hijos y trabajaba como mesera en un restaurante y vendió una comida para un cliente que, no sé, daba como $20, porque en Estados Unidos eso, ¿ven? Para nosotros es como ridículamente caro, $20, ¿no? Sí. Pero estaba $20 y ahí él puso una propina. Y el total fue de $1,020. Él pagó $1,000 de propina. Esa hermana en el mismo día había arrodillado delante de Dios como, Dios, ayúdame, tengo cuentas que pagar. Y no estoy hablando de prosperidad financiera, hermanos, estoy hablando de que incluso en esta área Dios puede cuidarte. Pero no vamos a otro extremo de iglesia religiosa. Si tú das tu diezmo, Dios te da 200 veces más. Ok, toma mi dinero, estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque es una inversión. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de fidelidad hacia Dios. Es en la prueba que tú puedes resolver de tu manera, que Dios puede tomar esa batalla tuya, tu batalla, como de Él mismo y luchar por ti. Debe ser algo obvio para nosotros, hermanos. Número 1, que pecado siempre vendrá a la luz y tenemos que luchar para vivir una vida de hecho justa y en la luz. Número 2, debe ser obvio para nosotros que pongo el reino de Dios en primer lugar. Amo mi familia, pero pongo el reino de Dios en primer lugar, pero incluso que ellos sean mi familia espiritual también eventualmente. Y número 3, debe ser obvio que nuestra fidelidad con Dios se mide en las pruebas. Si tú nos visitas, quiero rogarte, por favor. Primero quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres buscar a Dios de acuerdo con las Escrituras? Porque debe ser obvio que debes ser de acuerdo con las Escrituras. Número 1, no. Tú puedes escuchar lo que tu abuelita dice, pero quizás lo que tu abuelita dice es diciendo que mi abuelita dice. Entonces, ¿qué abuelita está correcta? No importa qué abuelita está correcta. Es que la Biblia enseña. Entonces, debe ser por medio de la palabra de Dios. Pero te ruego que obviamente coordines un estudio bíblico con la persona que te invitó, para que cuadre el momento durante la semana de acercarse a Dios mediante Escrituras. Pero también a todos los discípulos, hermanos, ojo, para esta obviedad de nuestra confianza en Dios, porque es ahí que se mide. Para Dios en la gloria. Amén. Danilo, muchas gracias por la prédica. Ahora acompáñanos a cantar.